En ese contexto internacional e ir viendo qué sucede en el mundo, que es importante no perder de vista lo que está pasando. Estamos en contacto con el ex canciller de la República, Miguel Ángel Rodríguez Mackey, para que nos haga una información, digamos, explicación didáctica de lo que está pasando ahí, las implicancias a nivel mundial. Miguel Ángel, un abrazo desde Tacna, bienvenido a Radio 1. ¿Qué se vive en Israel el día de hoy? Fernando, muy buenos días, amigos de Radio 1 de Tacna. Muchas gracias por la invitación. Pues fíjate, Fernando, se vive el caos y se vive la desgracia de los muertos gazatíes que han superado para algunas encuestadoras y para otras que manejan cifras más de 34.000 muertos. Como todos recordamos, el Hamas, que controla la Franja de Gaza, o de lo que queda ahora de la Franja de Gaza, ingresó en Israel, mató 1.200 gazatíes y se llevó consigo más de 200 en calidad de rehenes. Israel respondió masacrando sin ningún tipo de discriminación los diversos lugares, por más que decía que era contra milicianos terroristas del Hamas. Esto fue sobre la base de que había anuncios para que la gente de Gaza, que son como 2 millones, se desplazan hacia el sur, es decir, hacia la frontera con Egipto. Cada vez ha ido avanzando Israel, tomando espacios, y han llegado hasta la zona de Rafa. ¿Qué es la zona de Rafa? Es la zona más meridional, más extrema de la Franja de Gaza palestina, que limita, es el punto extremo que limita con Egipto. Conozco muy bien toda esa zona porque yo la he pasado, la he cruzado, con mi maletín, con mis maletas, etcétera, de un punto a otro. He entrado a Egipto por la frontera de Rafa. Entonces, es un lugar muy difícil. En la época en que yo estuve fue la segunda intifada, como te acordarás. Esta es la guerra propiamente dicha entre Israel y el Hamas. Entonces, ¿qué pasa en estos momentos, Fernando? Que Israel, como muy bien anotas, ha llevado adelante, está llevando adelante una arremetida y ha pedido a la gente para que desaloje, siga yéndose hacia la frontera. No sabemos qué van a hacer todos apiñados, porque ya ahí solamente hay más de 1 millón de personas. O sea, todos los desplazados. Se ha constituido ya en el mayor lugar de desplazamiento que hay en el mundo. Entonces, Israel atacaría, va a efectuar bombardeos en esa zona, y ya Estados Unidos de América le ha advertido, junto con la Unión Europea, ¿no es cierto?, el Reino Unido, le han advertido a Israel de las consecuencias que va a tener este tipo de acción militar. Ellos quieren acabar con el Hamas, no lo pueden hacer hasta ahora, y por eso atacarían la porción de Rafa, donde hay más, evidentemente, población que los propios terroristas. Tenemos que ser claros. Entonces, aquí hay un asunto muy delicado, muy difícil, cómo Israel puede discriminar y mirar quién es un habitante de Gaza y quién es un miembro miliciano terrorista de Hamas. Eso es muy difícil saberlo. Entonces, ahí está el asunto, y nos estamos constituyendo hora a hora para mirar cuál va a ser la reacción de Israel. El señor primer ministro Benjamín Netanyahu, Fernando, desoye, no hace caso a nadie. Y yo intuyo y asumo que él tiene un objetivo, y es acabar con el Hamas, porque de eso depende mucho su futuro político. A él
ya lo quieren colgar políticamente en Israel, tenemos que ser claros. Entonces, esta es una situación muy complicada. Las ONGs, las organizaciones internacionales y mucha opinión pública internacional no está a favor de Israel, tengo que decirlo. Has visto cómo en los últimos días en diversas universidades de Estados Unidos, de Europa, de América Latina, de África, los estudiantes universitarios están saliendo a las calles para protestar por la incursión militar israelí en la Franja de Gaza. Miguel Ángel, en la pantalla de la televisión he colocado una, no sé si la llegas a ver, una fotografía de el Times, donde se publica, se da a conocer la zona donde han ingresado y los puntos donde tú debes haber estado, que es el cruce de Rafah, y hay otro cruce adicional colocado ahí, que ya están en control de Israel, que son el Kerem Shalom cruce y el Rafah, que es otro cruce que hay ahí. Y hacia ahí está ingresando las fuerzas de Israel, y digamos, los están llevando hacia el mar, los están, los están cerrando hacia ese sector. Y los están llevando hacia el mar y hacia la propia frontera. Entonces, ¿qué está pasando? Que, como sabes, los egipcios también han puesto una barrera, no porque no quieran a los gazatíes, sino porque, digamos, es un mecanismo de seguridad. Es un millón de personas que pueden ingresar a tu país. Así es, entonces están apiñados, ya no hay a dónde ir. Entonces, evidentemente eso va a producir una masacre. No hay que olvidar que Gaza, antes de todo lo que le pasó al Sinaí con la guerra de los 6 días por parte de Israel, era de Egipto. No hay que olvidar eso. Entonces, luego de los arreglos, Gaza pasó para formar parte del territorio palestino. Esto es muy complicado, es una situación realmente incierta. Aquí hay una pura circunstancia humanitaria que tiene que ser advertida. Hay mucha gente, muchos niños, muchas mujeres, ancianos. Yo entiendo, lo he dicho siempre, entiendo a Israel, que quiere vivir en paz y que quiere acabar con los terroristas de Hamas. Pero de esa manera es muy difícil discriminar y saber cuándo están frente a terroristas y cuándo están frente a la población civil. Ya, a eso quería ir, porque quería terminar esta partecita de que vea el cuadro de nuestros oyentes, porque tú lo mencionaste, o sea, Netanyahu quiere acabar con Hamas, quiere acabar con los que califica terroristas, y en ese interim, no sé, a mí me suena igual que cuando fue lo de las Torres Gemelas y dijimos dijeron Estados Unidos, Gran Bretaña y España, vamos a luchar contra el terrorismo, y se fueron a invadir Afganistán. Luego encontramos ojivas tiene ojivas nucleares Irak, y vamos sobre Irak y Saddam Hussein, lo matamos y destruimos ese país y su cultura o sus museos y arte que tenía, pero no hay problema, lo recuperamos. Nuestras constructoras vienen y lo construyen, tenemos el control del petróleo más Kuwait y todo lo que lo hemos ayudado. Y bueno, verdad que había un Osama Bin Laden, ¿no? Ya lo capturaron recién con Obama, ¿no? Y ahí dieron un golpe, pero lo de Hamas suena muy gracioso decir terrorismo de Hamas, o sea, no es, oye, los cabecillas, oye, la cabeza, la dirección de Hamas no va a estar escondida en medio de niños, o por lo menos no es justificable decir me bajo un hospital, no a punta de bombardeo porque ahí hay un cabecilla y mato a cientos de personas al interior de un hospital o ahora en zonas de refugiados. Sin duda alguna. Por supuesto, yo no tengo nada que decir en términos de, digamos, para hacer un balance de crítica. Lo que tú dices es un comentario muy racional. Israel
sabe perfectamente que allí hay población inocente, ahí no están los milicianos terroristas. Claro, hay objetivo civil y objetivo Claro, militar, ya vemos, les están en claro. guerra. Bueno, pero cuando hay objetivo Mm, civil y objetivo militar juntos, mm, la regla del protocolo humanitario es que tú no puedes atacar. ujú, No, o sea, eso no se puede hacer. Entonces, aquí hay una situación muy complicada, muy compleja. Recuerda que hace 10 días se encontró una fosa con más de 300 personas en Gaza muertas. Entonces, cuidado que la imputación que Sudáfrica le ha hecho a Israel y que la Corte ujú, preliminarmente ha dicho que no hay genocidio, y yo también dije que no había genocidio, ya expliqué por qué no hay genocidio, porque es un acto sistemático de exterminar, mm, ¿no es cierto? mm, Desaparecer a una población, a un grupo social, etcétera. Eso no se ha visto. Es decir, es distinto el acto violento. Si hay crímenes de guerra, por supuesto que sí. No estamos diciendo que Israel sea inocente, ujú, pero cuidado que todo esto que está pasando podría llevar a una nueva visión de la Corte cuando llegue el momento de establecer su sentencia definitiva y asuma, diga en su sentencia que sí hubo genocidio. ujú, Esto hay que tener mucho cuidado con la instancia supranacional, porque eso puede complicar primero al propio Estado de Israel y al primer ministro, que puede quedarse sin piso. Entonces la cosa es muy complicada, más de lo que ya estamos viendo. Los miembros de Hamas han pedido una nueva fórmula de negociación, la han presentado, están negociando en el Cairo. Mientras eso pasa, Israel no se detiene, sigue adelante. Entonces, no sabemos si va a prosperar este nuevo proceso para que sean devueltos los rehenes que quedan, que son como 130, y ya sabes tú que la proporción siempre ha sido de 3-1, ujú. es decir, milicianos terroristas que están en las cárceles de Israel devueltos por 3. Si son 130, pues ya tienes ahí Mm. 390 por el otro lado. Todo esto es muy, muy difícil, y el tema de fondo es que ni el Hamas ni Israel tienen en estos momentos los actores idóneos para negociar, para llegar a un asunto mayor, porque en el propio lado palestino, incluso el Hamas no tiene pues una relación congruente, estable, dinámica, fluida e integrada con el Palestina propiamente dicho, que Ujú, está al mando de Abu Mazen, el presidente, que está en Ramallah, está al otro lado ujú. del territorio palestino. Entonces todo esto es muy complicado, y hacia adentro de Israel hay muchas pugnas que Sí. ya no lo quieren a Benjamín Netanyahu. Ujú. Entonces, mire tú el escenario, pareciera que las acciones por parte de Netanyahu están muy asociadas al cálculo político de lo que él quiere como consecuencia, para, digamos, mirar su frente interno, que le debe estar preocupando mucho. Y ahí paso al otro tema, que es el frente externo, porque Estados Unidos lo llama a no intervenir y no a actuar. Otros países también llaman a Israel a no tomar ese tipo de acciones. Desde octubre, primera semana de octubre del año pasado, cuando Hamas ingresa a Israel, han pasado ya varios meses y desde lo que veíamos sorprendido de acciones donde los de Hamas ingresaban y superaban ese cerco que tenía Israel y mataban y secuestraban gente, porque es lo que hicieron, mataron y secuestraron gente, lo cual no debió haberse dado, ¿no? Generó la respuesta, ¿no? Yo diría, en mi opinión, es una masacre lo que lleva Israel, que ha ido escalando a mayores niveles, como que lo que sucede el día de hoy. La torta internacional se le ha ido volteando a Israel y parece que no le interesa lo que diga no solamente Estados Unidos, que a veces parece que apoya y no apoya, pero llama en los temas de masacres o de estas invasiones de esta forma
a que no las cometa Israel, pero no le importa. Hemos visto cómo a la Universidad de California en la semana pasada se ha ingresado por la fuerza a sacar estudiantes que estaban protestando, y en Estados Unidos protestan básicamente de manera pacífica, se sientan, ¿no? Y hacen actos que me han hecho a mí personalmente recordar el tema de Vietnam, ¿no? Que uno lo estudia, y que Estados Unidos salió por la suela de los caballos de esa guerra. Pero no le importa a Israel lo que diga a nivel internacional, pese a la denuncia de Sudáfrica y otros países hacia Netanyahu y el gobierno. No escucha, pero sigue recibiendo o apoyo o financiamiento. Y no le va a importar, Fernando, porque la agenda de Netanyahu es de puro frente interno. Ya. Es la primera vez en muchos años que Israel tiene una posición, en algunos casos, distante a Estados Unidos de América. En otras palabras, no tengo registro de que los primeros ministros del pasado se hayan rehusado a, digamos, conversaciones, acuerdos estratégicos con Washington. Benjamín Netanyahu en verdad tiene una posición muy clara y no va a hacerle caso, ya vimos, a Joe Biden, que le ha dicho cuidado con Rafa, y él está decidido más bien a entrar en Rafa y producir lo que nadie quiere, por supuesto, una masacre. Ahí hay gente indefensa, ahí no hay gente con bombas y con armas. Pueden haber camuflados, pero serán pues contados con los dedos de la mano. Entonces yo creo que Benjamín Netanyahu está en estos momentos sopesando su destino político, y seguramente la victoria, entre comillas, el imperio de Benjamín Netanyahu sobre la Franja de Gaza, sobre Rafa, para él debe leerse como empoderamiento de un hombre que con carácter hace respetar al Estado de Israel. Esa es la lectura de Benjamín Netanyahu para recuperar el piso y el peso que ha perdido. Tenemos que decirlo así. Por eso yo veo la situación de Gaza muy incierta, y es comprensible estos llamados a que no intervenga que vienen haciendo múltiples entidades internacionales como estados mismos, comenzando por Washington, que ya le ha hecho la advertencia a Benjamín Netanyahu.